Perfecto. Entonces, para poder entender un poco mejor de cómo funciona Illustrator, yo los vengo a torturar, pero es una tortura sencilla. Y les voy a mostrar por qué. Miren, esto que tengo aquí, que ya en realidad este pobre cubo tendrá unos 10 años, incluso un pedazo de balso interno desasoltado y parece que hay. Este pequeño cubo era parte de un ejercicio que había un docente que nos colocó a hacer en la universidad. Este se le conoce como un cubo cromático. Mi cubo cromático en realidad quedó repailas y nunca lo terminé, porque es que era muy duro. Esto era pintado a mano y uno tenía que combinar todos los colores. O sea, uno tenía 3 vinilos básicos, o sea, amarillo, azul y rojo, y con esos 3 colores de vinilo tenía que sacar todos los colores que hacen parte de este pequeño cubo, tal cual. Entonces imagínense ustedes, uno todo un semestre peleando con esa vaina. Yo creo que lo hice como unas 4 veces y ni siquiera así lo pude acabar. Que las primeras veces era una cosa horrible. Ahí sigue siendo una cosa horrible, pero ya es como para la memoria, para los anales de la historia de Matacho. Pero digamos que después a mí me pareció súper divertido. Yo siempre lo veo y digo, bueno, pues me parece bacano, sobre todo para que mis estudiantes sepan lo que uno sufrió. Pero también que hagan un ejercicio supremamente básico para aprender a manejar la herramienta y que no sea solamente para aprender a manejar la herramienta, sino que tengan después un esquema de colores muy interesante y muy bacano. Entonces vamos a ir a Illustrator. Igual esto va a ser como un tutorial porque voy a ir como en pura y pues las personas que estén ahí en simultáneo pues lo pueden ir haciendo y los que no pues pueden ver después el video para organizarlo. Lo primero que voy a ver es que acá en el panel de propiedades, ¿cierto? Si yo le doy Shift o si vengo aquí y le digo editar mesa de trabajo, ya dentro del espacio de la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarle el tamaño. Voy a hacerlo de 110 milímetros por 110 milímetros y aquí le voy a colocar cara 0,1. ¿Por qué hice todo eso? Digamos que hice esto para llegar a establecer mi primera cara o el punto de partida del cubo cromático. Como ustedes saben, un cubo tiene 6 caras, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a hacer la primera. Una de las cuestiones que voy a hacer es quitarle esta marca de sangrado que le puse para explicar ahora el ejercicio anterior, pero que ahora no la quiero ver. Entonces puedo ir a Archivo, Ajustar Documento, y aquí donde dice sangrado, vuelvo y lo coloco en 0. Entonces ahí ya puedo darle OK y esa marca de sangrado se va. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Pues como ustedes vieron el cubo cromático, este cubo tiene pequeños cuadritos que están dispuestos en todo el espacio. Entonces yo voy a colocar aquí, utilizo la herramienta rectángulo, que la tecla de acceso rápido es la M, y le doy clic sobre el espacio de trabajo. Ahí le digo 10 por 10, que son 10 por 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Y miren que ahí yo tengo un pequeño cuadrado. Voy a hacer un cambio, voy a ponerlo con el relleno blanco. Si yo le presiono la tecla X, pasa el contorno y voy a ponerle el contorno negro. Y miren, voy a presionar X y paso entre relleno y contorno. Entonces ahí puedo cambiar yo el color para tener en cuenta eso. Lo selecciono con el puntero negro. Puedo venir aquí al panel de alinear y le digo, vea, alinee a la izquierda y alinee arriba. Entonces él ya queda ahí alineado. ¿Por qué lo alineé ahí? Porque digamos que ahí va a empezar el primer cuadro. ¿Listo? Miren que aquí voy a hacer algo que es bien entretenido. Selecciono, si yo presiono la tecla Shift con este elemento seleccionado, miren que él va a hacer un recorrido ya sea en 90 grados o en 45 o en 180. ¿No? Bueno, él siempre va a irse como súper ordenadito. ¿Ya? Y entonces miren que ahí él me dice, vea, yo llegué a una forma de intersección. Ahí estoy dando clic y arrastrando, teniendo la tecla Shift presionada. Cuando yo ya tengo ese pequeño cuadro donde quiero que quede, presiono la tecla Alt. Entonces al momento que yo presiono la tecla Alt,
sin haber soltado nada de lo anterior, el puntero cambia. Si se dan cuenta, incluso en la parte inferior que dice restringir, cuando presiono la tecla A dice restringir y copiar. Cuando aparece ese puntero con el puntero negro y el blanco, que me dice que está generando una copia, que eso es lo que hace cuando presiono la tecla Alt. Cuando ya está ahí, yo suelto el clic y ya puedo soltar el Alt y el Shift. Entonces copié ese cuadrito al lado. Y aquí hago lo siguiente. Utilizo un comando de Illustrator, que es comando D, o en Windows sería control D, que vendría siendo comando duplicar o control duplicar. Entonces lo que hace el programa es duplicar la última acción que yo hice, en este caso de haber corrido el cuadrito un espacio hacia la derecha. Entonces miren que ahí yo ya tengo todos estos. Entonces tengo uno, tengo dos. ¿Control qué? ¿Cómo? ¿Control qué? Control D o comando D, D de dedo, que es Listo, como de gracias. duplicar. Entonces ese duplica la acción. ¿Listo? Y por ejemplo, aquí utilizo otro comando que es como comando o control A. Cuando yo le digo comando A, él selecciona todo lo que yo tenga en la mesa de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, él ahí seleccionó todos los cuadritos. Si yo le digo comando Shift A, él deselecciona. Entonces, es seleccionar y deseleccionar. ¿Qué lo podemos encontrar acá? Creo que es aquí, o es en objeto, no me acuerdo dónde es que está ese comando. Seleccionar. Entonces, miren, si yo le digo comando A, selecciono toda y todo en la mesa activa. Ah, bueno, esto puede servir cuando tengo varios espacios de trabajo activos. Entonces le doy comando A y copio, digo, selecciono de nuevo estos y miren que ahí hice lo que hice con el anterior, pero ahora hacia la parte de abajo y suelto. Y repito con el comando D. Entonces ahí en concreto, digamos que toda la rejilla base o toda la retícula base para empezar a armar mi cubo cromático. Si se dieron cuenta, él tiene 11. Tiene 11 cuadritos. Eso quiere decir que aquí este primero va a arrancar con un color blanco, que es 0 absoluto. ¿Listo? Entonces, ahora sí me vengo acá, desde el panel, voy a buscar el panel de color. Si no lo tengo activo aquí, recuerden que puedo ir a ventana y buscar el panel de color. Generalmente el panel de color puede ser que les aparezca de esta forma o de esta forma. Si les aparece así, el panel de color, pues entonces ustedes van a ir a este pequeño menú que tiene aquí el panel, le dan clic y le dicen mostrar opciones. Entonces él ahí ya va a agarrar y les va a mostrar el mezclador de colores. Como yo tengo seleccionado este objeto y él es blanco, pues entonces miren que no tiene ningún tipo de color. ¿Ya? Si yo le doy X, miren que ya pasa al trazado y él sí dice que tiene negro al 100%. Pero entonces vamos a trabajar con el relleno por ahora. Por ejemplo, si al inicio del proyecto se equivocaron y no colocaron el modo de color, miren que acá están los modos de colores. Escala de grises, RGB, esto es un color distinto. Estos son RGB que son compatibles con diseño web, etcétera, etcétera. Pero recuerden que siempre vamos a estar trabajando ya sea con RGB o CMYK. ¿Listo? Pues ahí lo pueden seleccionar y les aparece esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo necesito empezar a armar un cubo cromático y mi cubo cromático va a ir en un aumento de 10% del color. Entonces, yo selecciono este y voy a utilizar primero este elemento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde aquí hacia la derecha, o sea, hasta llegar aquí, voy a tener el cian, que es el color C, que es como este azul, al 100%. ¿Listo? En este sentido. Después, hacia abajo, voy a utilizar el color magenta al 100%. Y entonces, cada uno de estos colores que está aquí al lado, pues entonces va a tener un porcentaje distinto. Entonces aquí este va a ser un 10%, este va a tener un 20%, y así sucesivamente, hasta que yo llegue al 100% como tal. ¿Ya?
Pues es un ejercicio que al comienzo puede parecer como medio lento y como que, qué aburrido, pero es muy práctico para que ustedes empiecen a ver cómo funciona el programa. ¿Ya? Entonces es una práctica sencilla. Entonces aquí ya voy en 70, 80 y 90. Bueno, aquí hay un asunto que si ustedes se dan cuenta, yo en el mezclador de color voy como de 10 en 10. Aquí estoy utilizando en realidad el teclado. ¿Ya? Entonces para ver ese color, lo presionar presiono la tecla Shift y con las teclas de ubicación, lo que son arriba, abajo, izquierda, derecha, le doy arriba y ya sube 10%. Si yo quiero subir un solo punto, pues yo lo puedo hacer sin presionar Shift y él ya va subiendo de uno por uno. Pero generalmente yo lo hago con Shift para ir subiendo más rápido. Entonces miren, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y hago lo mismo en la parte inferior, pero ahora con el magenta. Este tipo de práctica me va a ayudar a mí también a entender el manejo de la herramienta, ¿cierto? Para saber cómo puedo mezclar los colores, cómo hago el asunto con seleccionar. Ahorita vamos a ver cómo funciona un poco el cuentagotas, que es una herramienta súper práctica, a decir verdad. Y voy en 60, 70, 80. Sí. Ahorita les muestro cómo funciona, por ejemplo, rápidamente el cuentagotas, que para mí es como una de las herramientas más prácticas al momento que estoy ilustrando. ¿Ya? 80 y 90. Entonces miren que aquí ya tengo la hilera del cian y la hilera del magenta. ¿Qué va a pasar? Que toda esta hilera que yo tengo de aquí hacia la derecha va a ser 10%, 20%, 30% de magenta. Y estas que vienen de forma vertical van a ser 10% azul y esto y lo otro. ¿Qué quiere decir eso? Que este final va a tener un 100% de cian y va a tener un 100% de magenta. Entonces ahí ya mezclando, por así decirlo, el rojo y el azul, yo obtengo el color violeta o morado que le dicen por ahí. Pero en realidad es el color violeta. ¿Listo? Entonces mira aquí este truquito. Utilizando la herramienta de selección, voy a dar clic aquí, manteniendo sostenido arrastro hacia la izquierda, y miren que ahí seleccioné todos estos cuadritos. Me vengo acá y busco la herramienta cuentagotas o en el teclado presiono la tecla I y le doy clic sobre este de aquí. Entonces él ya copió el color que tiene este de aquí, entonces ya no tiene que volverla a dar uno por uno, sino que lo selecciono y voy con el cuentagotas y le digo, este es el color que necesito. Entonces, si yo soy organizado con el manejo de los colores, lo hago de una manera con calma, sin afanes, sin tratar de utilizar muchos atajos que digamos, pues entonces yo voy avanzando de una forma bien práctica. Entonces, mire, aquí voy a llegar hasta acá abajo, haciendo una copia con el cuentagotas. El cuentagotas lo que va a hacer es una copia exacta de lo que yo le dé sobre ahí. Y aquí, pues, voy a hacerlo también con este aquí así. Ya. Entonces miren que ya se genera un degradado bien interesante, pero lo hice solamente en el rosa. Ahora aquí sí se complica un poquito el asunto, porque si yo le doy al azul, pues lo que va a hacer es copiar los tonos del azul, ya no me copia el rosa. Entonces aquí sí va a pasar y vamos a utilizar otro asunto. Miren que el cuentagotas me va a decir a mí, miren que los números que están aquí son los que puedo modificar porque el cian tiene diferentes valores, pero el resto no. Entonces aquí yo le puedo decir 10% y miren que ya me mezcló la primera tanda de colores. Aquí le digo 20, ya me mezcló la segunda tanda de colores. Y así me voy sucesivamente como hice al inicio, 30, y genero mi primera capa de degradado. Yo voy en 40, aquí voy en 50, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar y terminar
este asunto. Entonces, 70, 80, 90 y 100. Es de mucha paciencia, como les digo, traten de hacerlo con calma, no hay afán, no hay prisa, es un ejercicio sencillo para que ustedes practiquen y se vayan familiarizando pues, con el programa como tal. Y aquí ya tendría 100. Entonces miren que aquí en concreto, pues ya tengo la primera cara. Y ojo al ojo aquí lo que voy a hacer. Voy a seleccionarlos todos, voy a decirle X y en vez de tener este contorno negro, aquí en la parte inferior del panel de color me dice ninguno, entonces voy a decir que no tenga ningún color en el contorno. Y entonces lo que hice fue quitarle ese negro, que al inicio lo estaba utilizando, obviamente pues para saber dónde estaban cada uno de los cuadritos, pero aquí pues ya lo tengo. Entonces miren que tengo mi primera cara. A ver, si yo buscara acá el juego cromático, esa primera cara es esta. Pero pues, lo que me demoré aquí como 10 minutos, ahí me demoré como 2 meses. Es una cosa muy triste. ¿Cuál será ese jueguito? Tengo que pillarlo porque no sé cuál es. I Love You. Entonces, miren que es una vaina bien interesante. Y aquí ya empieza a volverse un poco más divertido el asunto. Miren, si yo estoy aquí en el panel de propiedades y yo le doy a editar mesa de trabajo, yo esta capa la puedo duplicar. Y en concreto la estoy duplicando de la misma forma que dupliqué el cuadrado que les explicaba ahora para hacer el cubo. Con Shift presionado doy clic y arrastro y en el momento donde ya está donde quiero que esté el asunto, suelto el clic. Y miren que ahí ya me hizo la otra cara. Y entonces acá le voy a decir que esta es la cara número 2. Y ya tengo otra cara, pero ustedes dirán, no, pues que esa cara está igual. Sí, pero entonces puedo seleccionar todo esto de aquí y utilizo la herramienta espejo, que en concreto es la letra O. Doy clic, presiono Shift y me dice ahí que tiene un reflejo al menos 90. Y yo le digo OK. Y entonces miren que él me reflejó todo esto. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo, pero aquí un poco más rápido con la cara de acá. Y digamos que esta va a ser la cara del pez. Y voy a reflejarlo también con la tecla O. En este caso, pues voy hacia abajo. Ya lo tengo. Aquí lo curioso es que solamente está funcionando con los dos colores que empecé a mezclar. Entonces, no, lo que pasa es que este cubo, cada cara tiene que mezclarse con otro tono. Y entonces aquí voy a volver un momentico al panel de color. Voy a regresar aquí al tono final. Y entonces, miren, este arrancó de blanco hacia azul. Después de blanco hacia rojo o magenta, mejor dicho. Esta misma cara, como se encuentra en la esquina, va a tener el mismo color, igual que en la de acá. Entonces, en las esquinas siempre van a tener los mismos colores. Pero, si aquí venía de blanco hacia magenta, pues entonces de aquí hacia la izquierda, tengo que empezar a ver que ya no es magenta, ya no es cian o azul, sino que ahí yo ya voy a encontrarme con el amarillo. ¿Listo? Entonces me dice, ok, entonces si yo mezclo este, que digamos aquí ya no tendría cian, sino tengo es rojo, tengo amarillo, pero entonces al unir este amarillo con este magenta, tengo un rojo naranja aproximadamente. Y efectivamente, esta parte de aquí, yo tengo que mandarla hacia la parte de acá. Entonces voy a quitarle aquí este tono, voy a hacerle aquí, y aquí a la línea, flecha y flecha. Entonces, estos colores que yo voy a tener aquí tienen que estar acá. Entonces, este de aquí va a ser amarillo. Y amarillo más cian, pues entonces aquí ya me va a empezar a decir
X. Que tengo el cian, ya no tengo magenta, va a tener amarillo y me genera el color verde. Entonces miren que de esa forma yo agarro y modifico todo lo que estaba haciendo. Y como ya tengo estas caras pintadas, pues entonces vamos a empezar a ver cómo esto se vuelve un poco más divertido. ¿Listo? Entonces miren, todos estos que están aquí tienen un amarillo al 100. Pero miren que acá ya se me bloqueó y solamente me deja modificar el negro. Y era por lo que les decía ahora. Entonces miren, aquí donde está este 100, vamos a poner en 0 y aquí vamos a mandar a 100. Y miren, tan chévere que va haciendo todo. Y entonces, claro, lo que estoy haciendo es cambiar este cian por el amarillo. Entonces acá esto es 0 y acá 90. Y así me voy descendiendo. Esto ya es 80, este es 80. Y así sigo bajando. Aquí. Y 60, 50, 40, 30, 20, 10. Lo único malo de estos videos es que yo no los edito, entonces todo lo que yo hago queda así. Si no, esto pasaría en cámara rápida y sería súper cool, pero no. 0, 40. Cuando vuelva a YouTuber lo haré. Aquí ya vamos a casi terminar. Vamos a 30, 20 y 10. Entonces si ven de cómo 20, y ahí ya ese cubo quedó con un manejo de un color súper divertido. Pues miren, ya tengo dos caras, ¿cierto? Y aquí efectivamente, pues yo estoy diciendo que todos estos tonos que están aquí tienen que pasar a la parte de acá. Entonces yo digo, ok, entonces todos estos, en vez de tener 100 en el cian, van a tener 100 en amarillo. Y estos van a pasar a tener 90 en amarillo. Y así sucesivamente hasta que yo hago toda la cara de el color verde. ¿Cómo lo vieron? ¿Complicado o sencillo? Obviamente que para mí lo hago sencillo porque llevo como 10 años trabajando con este programa, entonces es pues, la práctica, ¿no? Al inicio con ustedes va a ser un poquito complicado, pues porque no tienen la práctica que yo tengo, pero pues cuando ustedes empiecen a hacer todo, va a ser mucho más fácil. Esto es 40. Sí. Profe, qué Ya pena. vamos a hacer 30. Este, Dime, tienes un... sí, profe, sí estoy aquí con Santiago y ya se me va a descargar el celular. Entonces, pues me voy a quedar solamente en el celular de Santiago. ¿Hay algún problema? Listo. No, no hay ningún problema. Si quieres, deja ahí en el chat presente, pues para saber que estuviste ahí, que se está descargando el celular. ¿Listo? Listo. Porque igual ya Muchas casi gracias. vamos a acabar. Gracias. Entonces, miren, chicos, ahí, como ya lo pueden ver, y aquí ya vamos, le digo comando S y guardo el archivo. Miren que ya hice 3 caras de el cubo cromático como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Digamos que esas 3 caras que estamos viendo ahí son estas 3 caras que están en los colores claros. De blanco, este es el que está mezclado, creo. No, de blanco hacia rojo, blanco hacia azul y blanco hacia amarillo. Entonces genera esas 3 caras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que ustedes van a tener que hacer los que van de negro hacia el contrario. ¿Qué es lo que pasa con ese negro hacia el contrario? Pues ese negro hacia el contrario quiere decir que ya no es la mezcla de los primarios, sino la mezcla de los secundarios. Desde las esquinas del rojo, ¿cierto? Desde este rojo, este violeta y este verde para generar todo el color. Bueno, una cuestión súper chiquita. Digamos, los que no tienen Illustrator,
que dice, profe, pero yo descargué Inkscape, y entonces cómo hago, etcétera, etcétera, y todo el rollo. Entonces, yo lo estoy cacharrando, no sé cómo modificar el tamaño de la página, después pillaré cómo es esta vaina para cambiar el tamaño de la página, porque eso es lo pillé. El color de grado, puntos de flechas, no, no, importar, no, copiar selección, no, pegar los objetos, no, crear nuevo, me da opciones o no me da opciones esta vaina. Yo no sé dónde cambiar el tamaño de la página, ustedes pues pillan cómo hacen para cambiar el tamaño de la página. Porque no sé cómo hacerlo de verdad en este programa, pero por ahí hacer alguna vaina re sencilla. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, en Inkscape, la cuestión no es tan distinta de Illustrator. Lo único es como que los comandos sí son distintos. Digamos, entonces voy a utilizar aquí el rectángulo es R. Digamos que la tecla de selección no es V, sino es S. Entonces voy a utilizar el rectángulo. Y aquí sí, doy clic y arrastro. Miren que ya estaba un poco el asunto. Y acá en la parte superior, miren que están los tamaños. Entonces le digo 10 por 10. ¿Ya? Y entonces ahí ya tengo el primero. No me sé todavía los comandos para hacer como la copia con el comando que yo hago duplicar. Entonces aquí sí hay que hacerlo como que uno por uno. Pero digamos que aquí yo voy a empezar por decirle que esto tiene 10%. No, mentira, este sería el blanco total. ¿Cierto? Lo voy a copiar, lo voy a pegar en el mismo lugar, creo que era así. Entonces, si lo pegué, uno lo pegué, se ve de nuevo. Aquí ya está. Pues miren, él me da unas pistas, es la esquina del otro. Y entonces aquí yo le empiezo a decir, bueno, esto aquí ya tiene 10 en color. Copio y pego. Entonces miren que él en la esquina se une y le digo, esto tiene 20. Y así sucesivamente me voy yo hasta generar todo esto. Como les digo, yo en Inkscape no he trabajado mucho, o sea, creo que es la primera vez que hago una vaina en esta cosa. Entonces ya ustedes pues podrán ver cómo les funciona mejor los programas, ya, para poder hacer esto. En realidad funciona de la misma forma, o sea, esto que estoy haciendo es igual aquí que en Illustrator, tal cual, ya. Entonces lo que voy haciendo es ir colocando esto. Y el 50, obviamente no voy a hacer todo el cubo porque me demoraría mucho, porque es como que no es mi fuerte este programa Inkscape. Pero lo estoy haciendo es como para mostrarles que no es tan complicado tampoco acá. Es más como de paciencia. ¿Listo? Pues acá le pongo un 10. Además que quería mostrarles otro asunto que me parecía curioso del programa. Y es el asunto de cómo funcionan los colores. A ver si ustedes ya lo pillaron. Entonces, miren, en este programa, miren que los colores se ven más pastel. ¿Ya? Si yo me voy acá a Illustrator, los colores se ven un poco más opacos, ¿cierto? Acá se ven brillantes, acá se ven opacos. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, esto es lo que pasa, es que yo como nunca he trabajado muy bien con Inkscape, no sé si es un factor de configuración del programa, pero en concreto Illustrator, acá estos colores que me está mostrando son como los colores van a salir impresos. En el momento que yo imprima, o digamos, si yo fuera a imprimir este cubo cromático, si yo lo imprimo, estos colores son realmente los que se van a ver impresos. Porque Illustrator, en el momento que estamos trabajando con CMYK, le está diciendo a la máquina, le está diciendo a mi pantalla, le está diciendo que esto es lo que yo voy a ver al momento que yo lo imprimo. En cambio, Inkscape, aquí en este momento, como lo está mostrando, es como una previsualización, es una visualización en pantalla. Entonces, al momento que yo imprima esto, si exporto esto desde Inkscape y lo imprimo, pues entonces se va a ver tal cual como lo estoy viendo en Illustrator. ¿Ya?
porque aquí me está dando una visualización de pantalla y no una visualización de impresión. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces el ejercicio para esta semana consiste en que ustedes hagan el cubo cromático, ya sea con Illustrator, ya sea con Inkscape, porque eran los dos que le funcionen, tal cual. Obviamente, pues miren, aquí ya les expliqué un poquito con las 3 primeras caras. La idea es que ustedes puedan hacer las otras 3 caras para ver cómo les funciona el desarrollo de este asunto. ¿Listo? Ese trabajo, ese ejercicio, pues efectivamente van a enviarlo hasta el miércoles al mediodía, pero en esta ocasión no van a enviarme imágenes, ni impresiones de pantalla, ni capturas de pantalla, sino que van a enviarme el archivo madre, o sea, el archivo original. Si lo hicieron en Illustrator, recuerden, aquí usted le dice guardar como, todo el asunto sin ningún tipo de problema, aquí vamos a guardar, lo va a reemplazar, entonces recuerden, aquí no tiene necesidad de cambiarle nada, porque como yo tengo la última versión de Illustrator, ese me va a abrir cualquier tipo de archivo que ustedes me envíen. ¿Listo? Y si lo hacen por Inkscape, pues entonces acá también le dicen archivo guardar como, por ejemplo. Él ahí también va a decir, bueno, acá tengo que pillar en documentos, tengo que ver en Unicauca, tengo que ver en 2021, asignaturas, diseño gráfico y editorial, clases, sesión 3, voy a poner el mismo nombre de este, pero miren que él guarda un archivo SVG. Entonces yo, listo, perfecto, le digo guardar y ya estuvo. ¿Listo? Entonces, si lo hacen en Illustrator, me envían el Illustrator, lo que se le conoce como el archivo madre. Si lo hacen en este programita en Inkscape, entonces también me envían el archivo madre. Y yo reviso estos para ver qué tal mezclaron los colores. Porque digamos que en este caso ya es de que ustedes puedan hacer el manejo y ver qué tal están manejando el asunto, si mezclaron bien, si entendieron bien lo que les expliqué el día de hoy. ¿Listo? Voy a detener la grabación. Aquí ya tal